los juicios que cayeron sobre Roma. La quinta y la sexta es el surgimiento del mundo de Mahoma, el mundo musulmán. Y ahora vamos a ver la sexta trompeta. ¿Cuándo empieza la sexta trompeta? La sexta trompeta podemos ubicarla del 27 de julio de 1449, cuando recordemos los 5 meses que el pastor Ridel Suárez nos hablaba, el tiempo que duró el Islam, en ese tiempo Mahoma, hasta el año 1440, del 1449 hasta agosto de 1840. Ahí podemos ubicar la sexta trompeta, es decir, aquel ángel toca la trompeta según Apocalipsis capítulo 9. Vamos a considerar Apocalipsis capítulo 9 versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Muy bien, el pensamiento que se ha mencionado como del trono de Dios sale esa voz que va dando indicaciones con respecto a la revelación del Apocalipsis. Y aquí encontramos el sexto ángel toca la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Así es que sale la indicación para Juan el amado, que estaba allá en Patmos. Entonces se le indica, esa voz ahora indica lo siguiente. Vamos a considerar el versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Muy bien, ahora encontramos nosotros que esta sexta trompeta se refiere a los turcos, al Imperio Otomano, y aquí se señala los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles son los 4 principales sultanatos que se componía el Imperio Otomano, situado en la región regada por el Éufrates. Entonces, Turquía o el Imperio Otomano estaba dividido en 4 sultanatos. Estos sultanatos tenían su sede en Alepo, Ikonik, Damasco y Bagdad. Así es que aquí encontramos nosotros acerca de esos ángeles. Iban a ser soltados, se iba a componer ahora un imperio que también sería cruel, el Imperio Otomano. Y aquí encontramos nosotros que habían tenido restricciones estos 4 regiones del Éufrates, pero Dios dio una orden y se vieron sueltos. Ahora iban a ser soltados los 4 sultanatos para aterrorizar al mundo oriental y más tarde al occidental. Sultán, o sea, los sultanatos es el nombre utilizado para referirse al emperador de los turcos. O sea, por eso los 4 sultanatos, o sea, se refiere al sultán para referirse al emperador de los turcos. De igual forma, la palabra sultán significa el título otorgado a los soberanos o gobernadores de algunos países islámicos. La palabra sultán significa el que ejerce poder. Así es que aquí está identificado en la sexta trompeta el Imperio Otomano turco, que estaba dividido en 4 sultanatos, que se refiere a lo que conocemos como el que tiene o ejerce el poder, los sultanes. En el capítulo 9, versículo 15 y 16 de Apocalipsis, se menciona que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En esta primera parte del versículo 15, nosotros, conociendo la profecía que un día equivale a ¿qué? A un año, entonces podemos considerar
que un día equivale a un año, por lo tanto aquí se menciona lo siguiente: una hora, un día, un mes, un año. Empecemos de derecha a izquierda, es decir, primero el año. El año se refiere a 360 días o 360 años. El mes, proféticamente hablando, se refiere a 30 días o igual a 30 años. Y un día equivale a un año. Una hora aproximadamente, proféticamente hablando, 15 días. Así es que en total nosotros tenemos 391 días o años, 15 días. Es decir, 391 años que iba a durar precisamente este imperio otomano o turco. 391 años. Por lo tanto, dijimos que este imperio inicia en 1449. Por lo tanto, si sumamos nosotros los 1449, cuando inicia este imperio otomano, le sumamos el tiempo señalado en la sexta trompeta, 391 años, ¿nos lleva a qué año? A 1840 de agosto. Esto, queridos hermanos, está ahí delineado en la sexta trompeta, y fueron los turcos sueltos en el año 1449. Fueron sueltos y terminó hasta aproximadamente agosto del año de 1840. Esta profecía, hermanos, es muy interesante porque cuando Lich, un de los pioneros que predicaban el advenimiento de Cristo, hermanos, trazó esta profecía, dio realce, hermanos, al mensaje del primero, segundo y tercer ángel para que la gente se preparara. 2 años antes de 1840, es decir, en 1838, Josías Lich, al trazar esta profecía y viendo el cumplimiento de esta profecía, hermanos, despertó muchas conciencias acerca del juicio que vendría. Así es que aquí encontramos nosotros que termina este imperio 1840, la caída del imperio turco. En los siguientes versículos, que es el capítulo 9, versículo 17, se menciona los jinetes de cómo iban conquistando imperios, iban conquistando naciones, iban conquistando especialmente a Constantinopla. Recordemos que Roma se divide en 2 partes, que fue la Roma del occidente, es decir, en Roma, y la Constantinopla del oriente. Allí estaba dividido, pero era parte del imperio romano. Y ahora se menciona en el capítulo 9, versículo 17 lo siguiente: así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran cabezas de leones, y de su boca salían humo, salía azufre. Vamos a considerarlo en el versículo 17. Es decir, aquí se está refiriendo, queridos hermanos, a los jinetes de este imperio otomano. Se refiere a aquellos que tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de la boca de ellas salía fuego, humo y azufre. Son los colores que también utilizaban los jinetes otomanos para sus conquistas. El rojo, por ejemplo, es muy distinguido todavía aún en Turquía. Las cabezas de los caballos tenían apariencia de cabeza de leones para denotar fuerza, su valor y su ferocidad. Fuerza, valor y ferocidad. Es decir, estaba el profeta Juan, ve a jinetes, a este ejército de esta manera, utilizaban los caballos como un medio de hacer las guerras, pero Juan los ve como cabeza de leones por la fuerza, el valor, la ferocidad, la determinación con los cuales ellos atacaban.
Se menciona también que mientras que la última parte del versículo se refiere indudablemente al uso de la pólvora y las armas de fuego para los fines bélicos. Así es que aquí vemos que este ejército empezó también a utilizar la pólvora y las armas de fuego para sus fines bélicos. Ya anteriormente, para atacar Constantinopla, ya lo habían intentado los rusos, lo habían intentado algunas otras naciones, pero no habían podido derrocar a Constantinopla, que se ubica en Grecia. Por eso ahora se veían soltados esos 4 ángeles. Ahora iba a ser utilizado otro de las naciones para poder derrocar a Constantinopla y cumplir la profecía de la 6ª trompeta. Seguimos con el siguiente versículo, que es el 18 y 19. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Es decir, lo que ya mencionábamos acerca de cómo utilizaban las armas bélicas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y con sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Una vez más, aquí Juan ve la ferocidad de ese imperio otomano y cómo ellos atacaban. Este versículo expresa el efecto mortífero del nuevo método de guerra. Se estaba empleando un nuevo método de guerra de este imperio otomano mediante esos 3 agentes: la pólvora, las armas de fuego portátiles y los cañones. Fue vencida finalmente Constantinopla y entregada finalmente en manos de los turcos. Esto, hermano, fue otro de los juicios que cayó de una manera no directa, indirectamente con Roma, porque estaba ya en Constantinopla, allí se estaba llevando a cabo. Sí. Se estaba llevando a cabo, queridos hermanos, el cumplimiento de la profecía. Constantinopla tenía que ser tomada, y ahora cuando esto fue a través de este imperio turco, entonces, hermanos, estaba cumpliendo la profecía de Apocalipsis capítulo 9, versículo 18 y 19. En el versículo 20-21 leemos lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, y las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Queridos hermanos, mientras esto se estaba cumpliendo, dice que los otros que no fueron utilizados o no fueron invadidos o destruidos por este imperio otomano, dice que no dejaban de adorar a las imágenes: oro, plata, metal, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios. Dice el siguiente versículo 21, no se arrepintieron de sus homicidios. En el versículo 21, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Queridos hermanos, hemos analizado que Roma, tanto en el oriente como en el occidente, eran excesos de inmoralidades, de violencia, de maldad, como hoy en día también existe en nuestro mundo. Y a pesar de estos juicios que estaban cayendo sobre Constantinopla y que más tarde avanzó ese imperio turco, la gente, hermanos, no dejaba de orar a las imágenes de oro, de plata, de metal, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, no pueden oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios. Hermanos, terrible es cuando la gente, a pesar de los juicios que caen sobre la tierra, como terremotos, como inundaciones, que son señales de una u otra manera, Dios habla a través de ellas. La gente, hermanos, primero cae un terremoto, ¿y qué hace la gente? Vivimos nosotros ahí en México en el 85, lo contemplé yo, como la gente se arrodillaba, salía a las calles implorando misericordia.
Pero después del terremoto, ¿cómo sigue la gente? La misma historia, hermanos. Por eso no se arrepentían de los homicidios, no se arrepentían de las hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Dios quiere que los hombres, hermanos, tomen nota de sus juicios. Gracias. El Señor quiere, hermanos, que los hombres tomen nota de los juicios que están cayendo y aprendan las lecciones que ellos quieren enseñarles. Esos juicios nos enseñan, pero cuán tardos son en aprender. Somos tardos muchas veces en aprender, hermanos, las lecciones que Dios tiene para nosotros, y cuán ciegos a las indicaciones de su providencia. Los sucesos que ocurrieron mientras tocaba la sexta trompeta constituyen el segundo ay. Ay, hermanos, de lamento. El primero, el segundo, y había un tercer ay. Y sin embargo, esos castigos no indujeron a los hombres a mejorar su conducta y su moralidad. Los escaparon, no aprendieron nada de su manifestación de la tierra, hermanos. Queridos hermanos, era un juicio más sobre Constantinopla, el juicio de aquel imperio otomano que era férreo, feroz, determinante, y arrasó, hermanos, y destruyó y tomó la ciudad de Constantinopla. Ahora, deseo concluir la meditación para nosotros hoy en día, porque esto trae una lección práctica para nosotros hoy en día. Y deseo compartir Mateo 11, 20 y 24, que el Señor Jesús mencionó con respecto a esas naciones paganas, las cuales fueron destruidas también con juicios. Mateo capítulo 11. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros. En muchas ciudades el Señor había hecho muchos milagros, manifestaciones de Dios, porque no se habían arrepentido, y empezó a reconvenirlos porque no se habían arrepentido. Como dice el versículo 21 en la sexta trompeta, se mencionó aquí, por ejemplo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en aquel día del juicio será más notable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Queridos hermanos, nosotros también en nuestro medio hemos visto milagros, tenemos hermosas verdades, y debemos considerar los juicios de una manera y otra que caen. Y también le dice, y tú, Capernaum, que eras levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Queridos hermanos, el Señor ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Amén. Y hemos visto sus maravillas, hemos visto su verdad, y esto debe llevarnos, hermanos, a una preparación. La hora de su juicio ha llegado. 1840 termina esta trompeta, y señalaba, hermano, la preparación también, recordando los juicios que cayeron contra Constantinopla, contra Roma, y a pesar de ello muchos no se arrepentían, adorando, hermanos, a sus ídolos, oro, de plata, de su hechicería, de su inmoralidad, de su fornicación. Queridos hermanos, esto debe llevarnos a una conversión, a un arrepentimiento, a una reflexión. Por tanto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dios nos bendiga, queridos hermanos, y podamos tener atención. Pongamos atención, hermanos, a la revelación del Señor que nos lleva a un arrepentimiento. Amén. Amén.